buenas tardes. Te damos nuevamente la bienvenida a esta nuestra reunión, a este nuestro culto, en este caso de oración, declarando primeramente la valía que vos tenés como persona, declarando que vos sos una persona extremadamente valiosa, comprada con la sangre de Jesucristo para toda buena obra. Independientemente de lo que creas, independientemente de lo que veas, de lo que hagas, de lo que tu lógica diga, vos sos una persona amada, una persona valiosa. Y yo, en nombre de la Iglesia Fuego Vivo, en nombre de la pastora Suni y en nombre mío, te bendecimos y declaramos una prosperidad total, perfecta y absoluta sobre tu vida. Quiero empezar esta reunión orando, así que te invito a que inclines tu rostro. Señor y Padre amado, nosotros como tus hijos amados nos presentamos delante de ti con todas nuestras limitaciones, pero totalmente suplidos por la perfección de Jesús, por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor Dios, que en este momento nos estés ayudando para que tu Espíritu Santo esté enseñándonos, llevando adelante esta enseñanza y que por sobre todas las cosas esta enseñanza sea productiva, sea bendecida y sea en gran manera próspera. Gracias, Señor, te damos. Declaro una vez más que anulo mi mente, mi lengua, mis pensamientos, mis ideas, para que reine el Espíritu Santo y para que yo sea un simple instrumento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartir contigo más que nada una anécdota en primer lugar y una enseñanza que obtuve a partir de esa anécdota. El día de ayer, ¿verdad? Me levanté eufórico, enamorado del Señor, ¿verdad? Y me encomendé al Espíritu Santo, porque la palabra dice que nosotros, en el libro de Romanos, ¿verdad? Que nosotros ni siquiera sabemos qué pedirle o cómo pedirle al Señor. Entonces le dije, Espíritu Santo, yo no sé orar, yo no sé qué pedir, pero yo quiero que vos dirijas esta oración. Y quiero, Señor, que sea una oración ferviente, una oración poderosa, una oración verdaderamente eh, eh, fuera de lo normal y fuera del día a día, ¿verdad? Una oración especial, ¿verdad? Quería sentir fuego, quería sentir gozo en mi corazón, quería sentir pasión en mi corazón. Y entonces le pedí, obviamente, la oración ferviente, ¿verdad? Y bueno, fue una oración normal. Fue una oración, sí, normal, ¿verdad? No fue la oración ferviente, ¿verdad? Yo esperaba que en mi cuerpo sienta el fuego del Espíritu Santo. Esperaba, no sé, un tiempo de compungimiento del alma. Esperaba un tiempo en el cual haya terremotos o alguna manifestación sobrenatural haya, ¿verdad? Y me quedé, me quedé medio desanimado, esa es la palabra, ¿verdad? Le dije al Espíritu Santo, yo quería una oración distinta el día de hoy. Y empecé, ¿verdad?, a pensar, me venía la palabra ferviente, oración ferviente, ferviente. Entonces empecé a buscar en la Biblia, ¿verdad?, que un ejemplo de una oración ferviente, ¿verdad? Yo pensé, era la oración de Pedro cuando le levanta al paralítico frente al templo. Pensé la oración que Jesús le resucita a la niña. Pensé la oración de Jesús, liberando al endemoniado de Gadara. Y cuestiones como esa, ¿verdad? Entré en la Biblia, en la computadora, ¿verdad? Y puse ferviente, ¿verdad? Quería encontrar esa oración ferviente, ¿verdad? Y encontré que solamente una oración ferviente está narrada en la Biblia. Y me llamó la atención eso, ¿verdad? Y no era la que yo pensaba, ¿verdad? El Espíritu Santo me estaba
enseñando, y para que te veas nomás que no pienses que yo estoy así en sintonía plena, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, sino que también yo me equivoco y pido cosas a veces que no me da, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas te estoy narrando una enseñanza que yo sé que te va a resultar de mucha bendición, ¿verdad? Y encontré en el libro de Santiago la referencia a una oración ferviente. La única oración ferviente. O sea, vos pones ferviente, en la Biblia te va a salir 3 veces ferviente, pero una sola oración ferviente, ¿verdad? Una sola oración poderosa, ¿verdad? Y encontré en el libro de Santiago en el capítulo 5, quiero leer contigo, dice, porque quiero explicarte cómo se hace una oración ferviente, ¿verdad? Yo quiero eh, salvarte todo lo que yo trabajé para poder llegar a esto y que vos puedas hacer la oración ferviente, ¿verdad? Dice en el libro de Santiago 5, versículo 17 y versículo 18, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17, 18. Me quedé ahí yo medio preguntado al Espíritu Santo, ¿what? Porque hay muchos milagros mucho más poderosos en la Biblia, ¿verdad? Y lo primero que el Espíritu Santo me llevó es a la primera parte de este versículo 17 que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa eso? Elías era como vos o como yo. Elías tenía días en los cuales creía que iba a ser el obrero sobresaliente o destacado del mes para el Señor, y había días que había días que creía que no iba a hacer absolutamente nada. Había días que estaba encendido, ¿verdad? Y había días que no había caso. Había días que estaba enfocado en su santidad y había días que estaba dolido, en duda, no creía en él. Igualito que vos o yo. El Espíritu Santo es tan maravilloso, que lo primero que nos dice cuando hablamos de una oración ferviente, porque yo sé que vos querés hacer una oración ferviente, yo también quiero hacer una oración ferviente. Lo primero que nos dice cuando hablamos de cómo hacer una oración ferviente, nos dice que Elías era igual que vos o igual que yo. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Muchas veces pensamos que la oración ferviente es la que puede realizar el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el evangelista su fulano de tal, el evangelista, el profeta X, el pastor Y. No, la palabra de Dios empieza diciéndonos que cualquiera puede hacer esa oración ferviente. Elías, dice, era una persona semejante, con pasiones semejantes a las nuestras. Un día le quería al Señor, otro día no le quería. Un día oraba, otro día no oraba. Un día creía que se iba a sanar, otro día pensaba que estaba enfermo. Un día creía en la provisión, otro día no creía en la provisión. La palabra de Dios nos dice que Elías hizo grandes milagros. Dice, mató a 400 sacerdotes de Baal, y solamente él quedaba como representante del Señor. Hizo un milagro, vino fuego del cielo, quemó las piedras, quemó el agua, y después se fue y tuvo miedo de Jezabel, se escondió para no porque tenía miedo de que le pueda matar su enemiga en ese momento. O sea, gracias Espíritu Santo porque nos muestra verdaderamente que la oración ferviente está a la distancia de cualquier persona, de vos o de mí. No pienses que vos sos mejor que Elías. Ahora, no pienses que Elías es mejor que vos. Estamos todos, ¿verdad? En la misma posición. Así como nosotros tenemos nuestros picos altos,
así también tenemos nuestros picos bajos. Así como vos tenés tus picos altos, Elías también tenía sus picos altos. Y también Elías tenía sus picos bajos, así como vos también tenés tus picos bajos. Me refiero a picos altos cuando vos estás seguro de que podés orar y la montaña se va a mover. Pero al día siguiente vos no querés ni orar porque tuviste un mal pensamiento o pecaste y estás diciendo, no, yo no puedo hablar porque no puedo orar porque el Señor no va a estar escuchando, no va a estar escuchando mi oración, ¿verdad? O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que Elías, el único en toda la Biblia que está narrada la oración ferviente, era una persona con tus limitaciones, con mis limitaciones. Lo primero que tenés que saber cuando hablamos de una oración ferviente es que vos sos capaz de hacer una oración ferviente, de que yo soy capaz de hacer una oración ferviente, de que cualquiera de nosotros puede hacer una oración ferviente. Simplemente debe confiar en la justicia que es por fe, en la justicia de Jesús, que Jesús nos brindó con su sacrificio, con la cruz del Calvario, que nos hizo perfectos, nos hizo aceptos totalmente al Señor. Entonces, sobre la base de que cualquiera puede hacer una oración ferviente, quiero continuar con este estudio. Número 1, el Señor me mostró, vos podés realizar una oración ferviente. Bueno, entonces dije, vamos a trabajar en la oración ferviente, ¿verdad? Y me llevó el Espíritu Santo a estudiar la oración que hizo Elías, la oración ferviente que hizo. Y bueno, me supuse, bueno, sí, fue una oración extraordinaria. Cuando él oró, seguramente el cielo empezó a relampaguear. Yo me estaba imaginando, me la estaba buscando, está en el libro de Primera de Reyes 17, ¿verdad? Seguramente cuando dijo, no va a llover, un terremoto hubo, cayó fuego del cielo, el Señor dijo, este es mi siervo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Estaba en mi lógica, ¿verdad? Y me llevé una gran sorpresa, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo estaba trabajando y enseñándome de una manera especial. Quiero leer contigo Primera de Reyes, del versículo 1 hasta el versículo 6, la oración ferviente de Elías. El versículo 1, te repito, Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, luego de esto, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Primera de Reyes 17, 1, 6. Número 1. Dios es el Dios de la provisión. Dios es tu Dios, tu Rey, el que nunca va a dejar de proveerte. La palabra de Dios nos dice que después de hacer la oración ferviente, el Señor dijo que se vaya al arroyo de Kerit. Y como era un desierto, un lugar donde no había gente, dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor hizo que los cuervos lleven pan y carne de mañana y pan y carne a la tarde. Vos podés estar pasando por una necesidad acuciante. Vos podés estar pasando por una necesidad de que no tenés más comida. Pero yo quiero decirte que el Señor, aunque sea, va a hacer que un cuervo te lleve comida. Vos, como te dije al principio, no sos mejor que Elías, no sos peor que Elías. Vos sos un siervo igualito a Elías. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de que
los cuervos llevaban la comida a Elías. Esto me hace acordar de nuestro pastor Sarubi. Eh, Él nos contaba que muchas veces él no tenía, su familia no tenía que comer, pero él dice como un acto de fe, ponía todos los platos, los cubiertos, el vaso, todo listo como si fueran a comer, ¿verdad? Y, y dice que se ponían, agradecían al Señor por la comida que no había, ¿verdad? Y llegaba el momento, no había, hasta que dice que siempre que pasaba esto, alguien golpeaba la puerta de su casa y decía, eh, y le decían, el Señor puso en mi corazón traerte este plato de comida. Y comían, y comían, y comían, y la provisión del Señor era abundante. Yo quiero decirte con esto que el Señor sabe tu condición. Yo quiero decirte que, ya tengo pañuelito, yo quiero decirte que, el Señor eh, sabe tu necesidad y está al tanto de tu necesidad. Y no va a permitir jamás que te falte nada. Aunque sea enviar a un cuervo para darte pan y para darte comida. Porque Él te ama. Porque para el Señor vos sos no solamente importante, sos importantísimo. No solamente importantísimo, sos extremadamente importante. Entonces, yo quiero que tengas certeza de que Dios es el Dios de tu provisión. Pero dejemos de lado esto. Quiero centrarme en la oración ferviente. ¿Cuál fue la oración ferviente de Elías Tisbita? Está en el versículo 1, solamente en el versículo 1. Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso fue toda la oración ferviente. Vamos un poco. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 palabras. 22 palabras fue la única oración ferviente en toda la Biblia. Está compuesto de 22 palabras. Te repito, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Terminó. Y le dije al Espíritu Santo, yo, tu siervo, amado de Dios, te pido hacer una oración ferviente. Y me enseñás cuál es la oración ferviente. Y una oración ferviente es algo de 22 palabras. Mi frustración, mi frustración estaba al límite, ¿verdad? Porque no entendía cómo la única oración ferviente de toda la Biblia, 22 palabras. ¿What? Y bueno, entonces manifesté mi rencor, mi reclamo ante el Espíritu Santo, y Él empezó a hablarme de cómo es la oración ferviente. La oración ferviente de este señor Elías, que es igual, que está sujeto a las mismas pasiones que vos y a las mismas pasiones mías, es fantástica y es poderosa. Y la oración ferviente no tiene nada que ver con la posición, no tiene nada que ver con el formalismo, no tiene nada que ver con el fuego, simplemente con creer que verdaderamente el Señor te ha dado la autoridad para poder hacer las obras en la vida aquí en la tierra. Fíjate en lo que hizo Elías. Dice, no hubo clamor. En la oración ferviente no hay clamor. No pienses que es una condición absoluta que vos estés clamando. Yo me imaginaba que la oración ferviente es aquella que me dice, Señor, aquí está tu siervo, por favor, ayúdale. Porque eso es un clamor. La palabra de Dios se encarga de afirmarnos que no hace falta un clamor para una oración ferviente. Fíjate que lo segundo que encontré es que no hubo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, si no, no voy a encontrar jamás. Lo segundo de la oración ferviente es que no hubo posición de sacrificio. No es que la palabra de Dios nos dice,
La oración, la única oración ferviente de la Biblia es aquella que se produce estando arrodillado, estando acostado, clamando al Señor, levantando las manos, levantando las piernas. No. Era una oración en donde no había una posición de sacrificio. Cada vez estaba más perdido. Me supongo que vos también cada vez estás más perdido. No hubo clamor, no hubo posición de sacrificio, no hubo ayuno, no hubo vigilia previa. La Biblia no nos dice que Elías salía de un ayuno de 40 días. La Biblia no nos dice, y tras una vigilia en la cual se quedó orando toda la madrugada, vino e hizo. No, nada de eso. Nada de eso. No existe eso. Número 4, no hubo formalismo. No es que, utilizó una forma y le dijo, Señor, el Shaddai, el gran yo soy, el grande y poderoso. Este es el momento en el cual nada. La oración ferviente no depende de tu posición, no depende de tu clamor, no depende de tu ayuno, no depende de tu vigilia, no depende de tu sacrificio. No. La oración ferviente es aquella que se basa en el convencimiento de que como hijos de Dios, nosotros tenemos derecho a ordenar aquí en la tierra y que sucedan las cosas. Hasta ahora vimos 4 cosas. No hubo clamor, no hubo posición de sacrificio, no hubo ayuno ni vigilia, no hubo formalismo. Ahora vamos a estudiar lo que sí hubo, porque acá viene lo interesante, porque acá viene lo maravilloso que es el Señor. Sí hubo convencimiento del poder de Dios. Elías estaba convencido del poder de Dios. Elías estaba convencido de que el Señor era el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios que puede hacer absolutamente todo. Elías estaba convencido de que para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Elías estaba convencido de que lo que él estaba diciendo al rey Acab se iba a producir, no por quién era Elías. Porque la palabra nos dice que Elías era sujeto a las mismas pasiones que nosotros estábamos. No por su pecado, no por su santidad, no por su pensamiento, no por su belleza, no por nada. Simplemente por el poder de Dios. Elías estaba convencido del poder de Dios. Yo te digo a vos, convéncete del poder de Dios. Dios es la solución para tu vida. Dios es la solución para tu enfermedad, para tu tristeza, para tu insomnio, para tu enfermedad, para tu mal de pareja, para tu mal de familia, para la drogadicción de tu familiar, para tu drogadicción, para tu adicción, para lo que fuere. Dios es la única y absoluta solución. Elías estaba convencido de que Dios era capaz de hacer que no llueva y que no llueva. 3 años, 6 meses no llovió porque Elías sabía que eso sería posible. Ahora, la fe de Elías era poderosa. Él nunca vio eso. La Biblia no nos narra que Elías dijo que no llueva como otro siervo en la etapa anterior había realizado. No, era algo nuevo, pero sabía que no era nada imposible para el Señor. Yo te vengo a decir, de parte del Señor no hay nada imposible para Él. Lo que vos crees difícil, lo que vos crees imposible, lo que vos crees que no puede llegar a realizarse, para el Señor no es absolutamente nada. Absolutamente nada. Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de darlo vuelta. Tenés un dictamen de cáncer terminal. El Señor es capaz de
absolutamente liquidarlo todo. Estás pasando por un problema, por una dificultad. El Señor es capaz de hacerlo, pero necesita que vos estés convencido de ese poder extraordinario. Dice la palabra que no hay imposible para Dios. Dice la palabra, habrá cosa difícil para mí, dice el Señor. Imagínate, por un lado dice imposible, bueno, ya algo, pero no siquiera eso, algo difícil no hay para Él. No existe para Él. Entonces yo te quiero decir que así como Él es el Dios de los imposibles, el Dios de las soluciones, Él está de tu lado. Se dice generalmente viento a favor. Él está de tu lado. Él te está apoyando. Pero tenés que convencerte verdaderamente de ese amor. Elías estaba convencido del amor, del poder que Dios tenía. También, eso es lo quinto que encontramos, ¿verdad? Lo sexto, hubo convencimiento de la autoridad delegada de Dios. Elías estaba convencido de la autoridad delegada de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Elías era un siervo de Dios. Elías le hacía caso a Dios. ¿Sabes qué te quiero decir también? Vos sos un siervo de Dios. Vos sos una persona que le haces caso también al Señor. Cierto, con fallas, con errores, con momentos en los cuales nos vamos hasta el fondo, metemos la pata, nos equivocamos, erramos, fallamos, igualito que Elías. Por eso la palabra en el principio de este versículo nos dice, perdón, en el libro de Santiago nos dice que era sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Pero dice, estaba convencido de la autoridad de Dios. Sabía que el Señor le había dado esa autoridad para declarar algo. A mí me llama muchísimo la atención que no es que Elías agarró y dijo, recibió la orden de Dios y le dijo, Elías, en un sueño, soy de imaginarme mucho, no le dijo en un sueño, le dijo, Elías, quiero que mañana te presentes al rey Acab y declares que no va a llover por 3 años y no va a llover por 3 años y 6 meses, ¿verdad? No, Elías creía en el amor de Dios, creía que era su siervo y creía que lo que Dios hacía, él podía tomarse y creer y declarar que eso suceda y que efectivamente eso sucedió. ¿Me explico? O sea, no es que Elías, el Señor le dijo a Elías, hace esto y Elías fue obediente. No, Elías se atribuyó esa capacidad de Dios, se atribuyó ese poder de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Él le servía, porque sabía que Él era su hijo, porque sabía que Él tenía la autoridad legal para hacer lo que definitivamente Dios podía llegar a hacer. Fíjate que fue Elías el que declaró, no va a llover hasta que por mi palabra sea declarado que pueda llover. Él sabía, él se tomó la autoridad del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos también tenés que tomar la autoridad que el Señor te da. Dice que por la obra consumada de Jesús, el consumado nos dio todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Sabes lo que significa todas las cosas? Todas las cosas. Y nos dice el libro de Primera de Juan en el capítulo 4, nos dice que así como es Jesús, así somos nosotros aquí en la tierra. Imagínate lo que dice la palabra. Entonces vos tenés que decir, acá en la tierra, en el cielo, ¿hay enfermedad? No, porque la Biblia habla de Jesús. No habla cuando estuvo acá en la tierra, habla de Jesús. O sea, todo lo que está en Jesús en este momento nos corresponde a nosotros, te corresponde a vos. Es tiempo de que nosotros entendamos que el consumado es la carta, la autorización legal para que vos puedas actuar en el nombre del Señor por esa autoridad y empezar a obrar de una manera poderosa, de una manera extraordinaria. Yo quiero leerte la carta de autorización que te da la Biblia. Hoy estamos con muchas cartas de autorización, ¿verdad? Para poder circular tenemos que tener una carta de autorización, ¿verdad?
Y ahí dice que nosotros somos funcionarios de tal empresa y que podemos circular porque el decreto de confinamiento de esta cuarentena nos permite circular, ¿verdad? Esa misma, y nos agarra la policía y nosotros le mostramos esa carta de autorización. Yo quiero mostrarte la carta de autorización que el Señor te entrega a vos. A vos. Acuérdate que no le estoy hablando a tu vecino. No le estoy hablando al que está a mi derecha en mi izquierda. Te estoy hablando a vos. Así, señalate. Yo, el pastor me va a hablar a mí de ese. A vos te estoy hablando. Dice, finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 14 al 18. Esa es la carta de autoridad que vos tenés. Esa es la carta de autoridad. No pienses que esto significa literalmente y tenés que irte detrás de serpiente y agarrarle a una serpiente y le decir, oh, no me vas a picar ni nada por el estilo, y anda a tomar Mapex o veneno a ver si realmente... Esto no significa, es una prueba general de lo que vos sos capacitado para hacer, no por tu capacidad, no porque sos bueno, no porque sos malo, no porque sos más o menos, no porque sos lindo, no porque sos feo, no porque sos alto, no porque sos... Solamente es por la sangre preciosa de Jesús. La sangre preciosa de Jesús te llena de la capacidad para obrar sobrenaturalmente aquí en la tierra. Dice la palabra que nosotros vamos a ordenar sanidad y las personas se van a sanar. Y fíjate que no le está hablando solamente a los apóstoles, le está hablando a vos, me está hablando a mí, me está hablando porque Jesús no murió solamente por los apóstoles. Cierto, me van a decir, no, pero esto es algo para los apóstoles. Sí, para los descendientes de Jesús, para los que le han creído a Jesús como su Señor y su Salvador. O sea, estaba en el grupo vos y estoy en el grupo yo. Todo creyente está capacitado para hacer estas cosas. Vos estás capacitado, yo estoy capacitado. Nosotros tenemos la autoridad delegada de Jesús aquí en la tierra para declarar esto. Eso es lo que entendía Elías. Y Elías dijo, yo, por la autoridad que tengo, yo declaro que no va a llover hasta que yo nuevamente hable para que llueva. Y en ese transcurso pasaron 3 años y 6 meses sin lluvia. Imagínate el poder de su palabra. Perdón, no te imagines el poder de la palabra de Elías. Imagínate el poder de Dios y el amor que Elías tenía para reconocer que verdaderamente él era capaz de hacer eso. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a ver que nada es imposible para nosotros. Nada es imposible para vos. Nada es imposible para mí. Es día en el cual vos te pongas a declarar contra tu enfermedad, contra tu depresión, contra la drogadicción, contra el pirebaí, contra cualquier cosa que tengas. Vos declará, y por la autoridad por la autoridad delegada de Dios, por la autoridad delegada de Jesús, vos vas a ver que eso es real, es verdadero y definitivamente se llega a cumplir. La oración ferviente depende de eso. La oración ferviente significa yo tomo la autoridad de Dios y declaro que sucede algo verdaderamente. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que me estás entendiendo. Yo sé que hoy es el día en el cual al terminar esta reflexión vos vas a orar fervientemente y vas a declarar
que sucede un milagro sobre tu vida. Vas a declarar que te sanás. Vas a declarar que se va tu miedo. Vas a declarar que se va la pobreza, la falta de provisión. Vas a declarar que desaparece la adicción. Vas a declarar que desaparece la drogadicción. Vas a declarar que estás sano. Y efectivamente así sucederá, porque definitivamente es así. ¿Me estás entendiendo? Vos sos la autoridad delegada del Señor. Vos. Créelo. Vos. Jesús murió por vos en la cruz del Calvario. Jesús murió por vos en la cruz del Calvario. Cuando estaba ahí siendo crucificado, Él se estaba acordando de todas las personas. De todas las personas. Se estaba acordando de vos, se estaba acordando de mí. La oración ferviente depende de eso. Entonces, rememorando, porque ya me voy y ya me entusiasmo, hubo convencimiento del poder de Dios, hubo convencimiento de la autoridad delegada por Dios, estaba convencido de la gracia de Dios. ¿Vos pensás que Elías, siendo sujeto a las mismas pasiones que nosotros, tenía derecho legal para declarar esto y que sea así? No, si fuese por su obra estaría muerto, estaría perdido. No, si fuese por cómo nosotros nos comportamos, por cómo nosotros pensamos, definitivamente no. No hay forma de que eso sea real. Pero la palabra de Dios nos dice que Él oró, que Él declaró y que fue una oración ferviente y se dio. Entendía que por su capacidad no podía hacer nada. Yo te vengo a decir también, por tu capacidad no podés hacer nada. Por mi capacidad no puedo hacer nada, ni siquiera estar entregando este mensaje. Por mi capacidad nada bueno. Dice que toda buena obra es consecuencia del Señor. El Señor hace en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos de la gracia del Señor que nos permite vivir y hacer obras en su nombre. En su nombre. La gracia significa favor inmerecido. La gracia de Dios significa un regalo que vos no te mereces. Vos no te mereces por quién sos, por lo que haces, por lo que pensás. Pero Jesús cubrió todos esos pecados. Cubrió todas esas faltas. Él murió por nuestros pecados, dice la palabra. Murió por nuestras faltas. Pero no dice por tus faltas pasadas. Dice por tus faltas, por tus pecados, por tus errores pasados, presentes y futuros. Por la gracia de Dios, Elías estaba declarando y orando fervientemente. Yo te vengo a decir que por esa misma gracia que Elías estaba orando y declaró y cerró los cielos para que no llueva, esa misma gracia está sobre tu vida. Y esa misma gracia es la que va a permitir que al terminar este mensaje vos puedas hacer una declaración, una poderosa declaración, una oración ferviente, rompiendo el molde, rompiendo lo que tanto nos duele, rompiendo lo que tanto nos molesta y caminando verdaderamente a un tiempo de gozo y de victoria sobrenatural en tu vida. Yo declaro que así va a ser. Yo declaro que va a ser así. Yo declaro que terminado este mensaje vos vas a pararte y declarar en el nombre de Jesús: yo ordeno que esta enfermedad se vaya de mi vida. Amén, en el nombre de Jesús, amén. Terminó. Esa es la oración ferviente. No es la oración que tiene que haber un formalismo, un rito, que tiene que haber fuego, que tiene que haber fuego del cielo, que tiene que haber un terremoto. No, la oración ferviente es esa, simplemente que en base a la gracia de Dios, en base a la autoridad delegada de Dios, yo declaro, y en base a esa declaración suceden las cosas. Elías estaba convencido de la gracia de Dios, y en base a esa gracia él declaró que los cielos se iban a cerrar y no iban a llover hasta que él vuelva a nuevamente decir que tendría que llover. Entonces te repito, sí hubo convencimiento del poder de Dios. Estaba convencido Elías del poder de Dios. Estaba convencido de la autoridad delegada por Dios. Estaba convencido de la gracia de Dios. Estaba convencido del respaldo de Dios. Estaba seguro de que Dios le estaba cuidando. Dice la palabra en 1 Reyes 17,
vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto? Podemos hacer una reflexión sobre esto nomás. Dice la palabra que la gente, pues, la iglesia actual, pues te dice, no, vos tuviste un mal pensamiento, estás separado de Dios, ¿verdad? Elías Tisbita, que la Biblia nos aclara que era sujeto a las mismas pasiones que nosotros, o sea, a las mismas metidas de pata que nosotros. Lo que te quiere decir esto es, Elías Tisbita era también pecador. Elías Tisbita era también una persona que fluctuaba en su fe, que se iba abajo, arriba, que depende del día, si estaba nublado, no queremos orar. Es igualito que cada uno de nosotros. Pero Elías dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Imagínate un poco. Y es que es así. La Biblia o la presencia del Señor no se determina por lo que hacemos, no se determina por lo que pensamos, se determina por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso se llama gracia. Nosotros vivimos en la presencia de Dios por la obra milagrosa, redentora, extraordinaria, inmutable y eterna de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me estás entendiendo? Vos estás en la presencia de Dios, y quien diga que no estás en la presencia de Dios definitivamente no conoce la gracia, el momento de la gracia en el cual nosotros nos estamos encontrando en este momento. Ciertamente la ley era tremenda. Si vos fallabas, estabas absolutamente alejado, ¿verdad? Si vos tenías una erupción o tenías lepra, estabas alejado. Si fallabas con el Señor, tenías que alejarte, ¿verdad? Pero con la gracia, Jesús vino a abolir esa ley y a declararnos que la presencia de Dios rompió el velo y nos permitió, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras equivocaciones, nos dijo, la presencia mía está con cada uno de ustedes. Elías el Tisbita estaba convencido de que Dios le respaldaba. Y me olvidé, me quedé en esto, ¿verdad? Dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él sabía el respaldo que Dios le estaba dando. Sabía que no era por su obra, sabía que no era por su oración, sabía que no era por su lectura de la palabra, sabía que solamente era por la obra poderosa de Jesús en la cruz del Calvario. Vos tenés que saber esto. Ciertamente vos me decís, no, pero Elías todavía no conocía la gracia. Definitivamente, tampoco conocía a Abraham. Y la palabra nos dice que por la fe de Abraham, él fue justo. La gracia siempre existió y fue la ley fue nada más que la capacidad para que el ser humano se dé cuenta de que jamás podría llegar a cumplir esa ley, y lo que buscaba era la dependencia total del Señor. Hubieron grandes hombres. No piense que David por la ley le venció a Goliat, por la gracia de Dios. Habían personas que estaban regidos bajo la ley, pero a pesar de eso se dieron cuenta que ellos, para vivir, necesitaban de la gracia del Señor. Yo te vengo a decir que vos necesitas de la gracia del Señor. Yo necesito de la gracia del Señor. Entonces, definitivamente, quiero que sepas que Elías creía y estaba convencido en el respaldo del Señor. En el respaldo del Señor. Estaba seguro quién le estaba respaldando. Estaba seguro quién le estaba apoyando. Estaba seguro quién era aquella persona que le estaba diciendo, vos sos mi siervo, vos podés hacer. Porque eso es lo que vos tenés que saber también en este tiempo. Vos estás respaldado por Dios. Vos estás respaldado por Dios. Elías entonces estaba convencido del poder de Dios, estaba convencido de la autoridad delegada por Dios, estaba convencido de la gracia de Dios, estaba convencido del respaldo de Dios, estaba convencido que en base al perfecto amor, él no tenía temor. La semana pasada estuvimos hablando que
El perfecto amor no es el amor que nosotros sentimos hacia Dios. El perfecto amor, el que echa fuera el temor, es el amor que Dios tiene para con nosotros, que no varía, que no modifica, que no tiene sombra de variación. Ese es el perfecto amor. Vos pensás, Acab era una persona terrible, el rey. Su esposa Jezabel mataba profetas. Ese es el espíritu de Jezabel que se opone a la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso hay varias personas que en este tiempo tienen el espíritu de Jezabel, que se oponen a la persona que cree en el Espíritu Santo y busca por todos los medios evitar que pueda estar creciendo y actuando, ¿verdad? El rey Acab era terrible, era malísimo. Su esposa era igual de mala o aún peor, ¿verdad? Pero Elías se presentó frente a Acab sin ningún tipo de miedo. ¿Sabe por qué? Porque sabía del amor de Dios. Estaba cimentado del amor, en el amor de Dios, y sabía que él tenía un propósito. Entonces no hacía falta tener miedo, porque sabía que el rey no le podía hacer absolutamente nada. Yo quiero decirte, en tu vida, el perfecto, el único amor, el único perfecto amor es el amor de Dios. Ese tiene que ser tu columna vertebral. Vos tenés que estar seguro de que por el amor de Dios las cosas van a suceder aquí en la tierra de una manera sobrenatural. El amor de Dios es tu cimiento. Y dice, primero, así como primero nos amó el Señor, ahí nosotros amamos, ¿verdad? Pero primero, tu base, tu columna vertebral es el amor de Dios. Elías Tisbita sabía que no iba a tener miedo, no le iba a pasar nada, porque confiaba en el amor de Dios. Yo te quiero decir a vos, tené la seguridad de que nada malo te va a pasar, porque el amor de Dios te respalda. Vos me decís, sí, pero pasan situaciones. Sí, no te preocupes. Si Dios permite, es porque vos podés soportar, porque vos podés salir adelante, porque vos vas a salir adelante y porque vos le vas a conocer de una manera distinta luego de esa prueba que te pone el Señor. Yo quiero alentarte a basarte en el amor de Dios. En el amor de Dios las cosas suceden de manera poderosa, de manera sobrenatural, de manera gloriosa, de manera milagrosa. ¿Por qué? Por el amor que Dios tiene para tu vida. Dios te ama, mi hermano. Dios te ama, mi hermana. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y tenés que estar sabiendo y tenés que estar gozándote de ello definitivamente. Entonces, seguimos. Estaba convencido del amor, estaba convencido de la autoridad delegada por Dios, estaba convencido de la gracia de Dios, estaba convencido del respaldo de Dios, estaba convencido que en base al perfecto amor no tenía temor. Se apropió del poder de Dios y de su capacidad. Te reprendo, Satanás, me dirás. Elías se apropió del poder de Dios. Fíjate lo que dice Elías en el versículo 1 de Primera de Reyes 17. Porque si yo te digo, tenés que apropiarte del poder de Dios, la gente me va a decir, no, vos estás siendo hereje totalmente, ¿verdad? No, pero vamos a ver qué hizo Elías. Dice Elías, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Atendé, acá viene. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Me entendés lo que hizo? No es que Elías dijo, como el Señor me manda, por el poder del Señor yo voy a llegar. No, Elías dijo, no va a haber lluvia hasta que yo ordene, hasta que yo diga que va a llover, ahí va a llover otra vez. Elías se apropió del poder de Dios. Vos me decís, pero eso es una herejía total. No, Dios quiere que te apropies, que vos tengas esa relación de la capacidad de apropiarte de las cosas tuyas. Yo te doy un ejemplo. Yo antes practicaba esgrima, ¿verdad? Y tenía mi careta, mi espada, mi guante, ¿verdad? En un lugar en el depósito. Un día me acerco a mi hijo y les veo ahí practicando esgrima, ¿verdad? Con todo el peligro que eso generaba, ¿verdad? Ellos no me pidieron permiso para apropiarse y jugar con mi espada.
Ellos también juegan tenis con mis raquetas. Ellos usan mi computadora. Ellos usan mis libros. Ellos no necesitan permiso. Ellos se pueden apropiar porque hay una relación de padre a hijo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que solamente cuando nosotros nos basamos en el amor de Dios a nuestra vida, nosotros tenemos esa capacidad de apropiarnos de lo que Dios tiene para nuestra vida. Y no le molesta a Dios, le gusta a Dios que nosotros nos apropiemos, porque implica una relación de intimidad. Dios quiere que vos entiendas que vos tenés la suficiente intimidad por la obra redentora de Jesús para poder apropiarte de su obra, de su poder. Elías entendía eso y se apropió del poder de Dios. Elías podía, por su capacidad, podía ordenar que no llueva de ninguna manera. Pero él se apropió del poder de Dios. Él se apropió del poder de Dios. Tenés que apropiarte de esa capacidad de Dios, del Dios todopoderoso, del Dios de lo imposible, del Dios de lo que no hay nada difícil, y empezar a declarar en una oración ferviente que verdaderamente sucedan cosas extraordinarias a tu vida. Termino la primera parte. Estaba convencido de que no hay límites para los que creen en Dios. Estaba convencido de que no hay límites para los que creen en el Señor. Yo te vengo a decir de parte del Señor, no hay límites para tu vida. No hay límites. No es que vos podés declarar una oración de fe y tiene que suceder sobre estos temas. Podés hacer sobre la servilleta, sobre mi servilleta, sobre, qué sé yo, la laptop y sobre la mesa. Pero jamás sobre una enfermedad. No. Tenés que entender que no hay límites. Tu declaración, lo que vos declares fervientemente con la autoridad del Señor, creyendo en la autoridad delegada, creyendo en el amor del Señor, creyendo en esa capacidad para apropiarte de las palabras del Señor, vos declarás y definitivamente tiene que llegar a pasar. La oración ferviente es la oración que cada uno de nosotros necesitamos. Es una oración en donde declaramos que pasa algo y definitivamente pasa ese algo. No está limitado para un siervo. No está limitado para ciertos grados de siervos del Señor poderosos que tienen miles de seguidores. No, cualquiera. Así como Elías estaba sujeto a las pasiones, igualito que nosotros, pero Elías creía. Yo te invito a que creas. Yo te invito a que te convenzas de que verdaderamente Dios está de tu lado, de que verdaderamente te convenzas de que Dios está pendiente de vos y te ama tanto que te dio toda, a través de la obra de Jesús, te dio la posibilidad de ver cosas poderosas, sobrenaturales, milagrosas y extraordinarias en tu vida. Yo te invito a que declares. Yo te invito a que tengas una oración ferviente. Yo te invito a que verdaderamente entiendas que para Dios no hay nada imposible. Para vos que sos su siervo, no hay nada imposible. Vos tenés que tomar en este día la determinación de orar y de declarar fervientemente que esa enfermedad, que ese problema, que esa dificultad, que esa escasez se va de tu vida, desaparece de tu vida. Pero tenés que hacerlo con la autoridad delegada, declarando que así va a ser. Esa es la oración ferviente en la Biblia. Esa es la oración ferviente. Quiero terminar repitiéndote el versículo Santiago 5, versículo 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahora hemos trabajado solamente en el versículo 17. La próxima vez, el próximo encuentro, vamos a trabajar sobre el versículo 18. Estamos estudiando, te repito, la oración ferviente. Yo quiero orar muy en especial por tu vida. Hoy no quiero que ores conmigo, hoy yo quiero orar por vos. Quiero declarar o realizar una oración ferviente
Yo creo haber sido enseñado por el Espíritu Santo y en este día quiero hacer una oración ferviente sobre tu vida. Y quiero enseñarte también, quiero dejarte este ejemplo para que vos así mismo lo hagas y declares sobre tu enfermedad, sobre tu depresión, sobre tu tristeza, sobre tu soledad. Y tiene que irse, tiene que desaparecer. Señor y Padre amado, en el nombre de Jesús, como hijo tuyo, amado, yo vengo a declarar que grandes cosas, nuevas cosas, poderosas cosas, milagrosas cosas suceden en la vida de mis hermanos a partir de este momento. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ha quebrantado y está quebrantando la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos. Y que a partir de este momento ellos entienden que están capacitados para hacer una oración ferviente. Yo declaro en el nombre de Jesús que a partir de este momento van a haber milagros, prodigios y señales extraordinarias en la vida de mis hermanos a partir de la oración ferviente que ellos estén realizando. Yo declaro que en este momento ellos empiezan a declarar sanidad, ellos empiezan a declarar milagro, ellos empiezan a declarar prosperidad y verdaderamente el cielo se abre y cumple, porque lo van a hacer con autoridad, lo van a hacer creyendo en el amor de Dios, lo van a hacer convencidos de que ellos son siervos y que están respaldados por ti, Señor. Gracias te doy, gracias te doy. Declaro que la oración ferviente empieza a ser realidad en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, mi hermana, oración ferviente. Que Dios te bendiga.